¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, como les estaba diciendo. Nada, acá, nuevo video de Siciliano en su taller. Estoy ordenando, como venimos haciendo ayer, hoy, algunos que otros días. Quizás este contenido no guste mucho a algunos amigos, pero bueno, tengo que desengrasar las herramientas, dado que, bueno, vieron que estuve trabajando desarmando el motor Torino. Recién traje las unidades que tenía en el fondo del taller, están verdaderamente engrasadas. Bueno, sobre el banco de trabajo tengo herramientas que tengo que desengrasar, producto del uso en mis tareas de restauración. Así que bueno, nada, vamos a hacer eso, dado que lo tengo que hacer. Y me gusta compartir con ustedes este momento tan privado de uno cuando limpia las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, como digo siempre, el querido Tito, el querido Cobulsa, el querido 09 Michael, Juanqui, Juanpi, montones de amigos, Adriano, Dalton, Zapito, los amigos Nico, Pablo, Diego Segovia, montones de amigos, el querido Ubaldo, le debo el video de las limas, ya lo vamos a hacer. Bueno, todos saben que el canal cuenta con la colaboración y la asistencia del querido amigo Miguel, iba a decir queridísimo amigo Miguel, que siempre está poniendo el pecho en los comentarios, respondiendo cuando quizás yo por cuestiones de tiempo no puedo responder alguna inquietud, alguna duda. El amigo Miguel aporta sus conocimientos técnicos y es una palabra más que avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos y no dista mucho la opinión que da él de la que puedo dar yo sobre algún tema. Igual siempre tiene la deferencia de decir, esperemos que el Tano responda. A veces no hay demasiado que agregar, amigo. Al querido amigo Gregorio Casa, que también, además de llevar magníficamente su canal, acá en este canal, en Siciliano en su taller, contamos con pinceladas de humor, sarcasmo e ironía, que a veces en determinados temas está bueno porque descomprime un poquito, llamémosle el mal humor, la mala onda que puede haber en determinada circunstancia. Bueno, hechos los saludos, las formalidades y demás, espero que anden bien. Esta mañana la verdad que no fue una mañana tan fría, prácticamente no se sintió, pero a la tarde, al momento de volver al taller, hoy anduve por la zona norte, desde la zona Billinghurst en adelante, y cuando estaba volviendo al taller verdaderamente ya a la tarde, me agarró el frío, el cambio de temperatura, de estar trabajando en un domicilio calentito, qué sé yo, o ya no tan calentito, pero apropicuado al ambiente, y en desarrollo de tareas, cuando me subí a la moto, hice 2-3 cuadras, el cambio de temperatura, la verdad que quería estar en el taller grabando un videíto, tomando un té, y el deseo de llegar rápido, hasta que uno después se aclimata, se acostumbra y nada, no fue demasiado. Pero hoy a la mañana estuvo mucho más cálido. Vamos a sacar el chaleco, hablando de temperatura. Anoche participé de un vivo en el canal del amigo Gregorio, donde había algunos amigos de acá del canal, Fernando, los seguidores del amigo Gregorio. La verdad se dio un clima lindo y lo cortó a las 2 horas porque creo que podíamos haber seguido un rato más charlando, intercambiando opiniones, anécdotas, experiencias. La verdad fue una linda experiencia. Tengo ganas de implementarlos acá en el canal y hacer un vivo con ustedes, dado que muchos amigos me lo estaban pidiendo ahí en el vivo de él. Yo trataba de no acotar mucho porque el dueño del canal, el anfitrión, es el amigo Gregorio. O sea, y decían, preguntale al Tano esto, preguntale al Tano lo otro. Yo quiero hacer los vivos acá, lo que pasa que estuve viendo
más o menos cómo es la dimensión de los comentarios en cuanto a tamaño de lo que aparece en la pantalla para leerlos, y se me va a complicar un poco. Voy a tener que contar con la asistencia de alguien que me los lea, porque bueno, nada, no, por ahí los leo, pero sería mejor si por ejemplo está mi sobrino y me asiste en ese tema, estaríamos más que bien. Así que bueno, nada, basta de chácharas, como diría el mejor electroplomero, electromecánico, electrónico y afines, Tipejo, basta de chácharas y vamos a limpiar las herramientas en cuestión. Tenemos nafta. Vamos a proceder a poner un poquito en la bateíta, ya conocida por todos. En estas bateas vienen las pastillas de freno de, digamos, relativamente buena calidad, y a mí me han servido para hacer bandejitas, bateítas de herramientas que bueno, verdaderamente son necesarias en el taller. En algunos discos de freno vienen también en unas, o sea, los discos de freno vienen exhibidos para la venta dentro de un tupper, que hemos hecho hasta tupper con eso, para comer ensalada en el taller. Tenemos tupper para comer ensalada, producto del envase de los discos de freno. Después se los voy a mostrar, redondos, hermosos. También se hacen muy útiles al momento de limpiar piezas, herramientas, dado que bueno, el plástico soporta el combustible, va más que bien. Es como comprar discos de freno y además un tuppercito. Vamos a limpiar el martillito, está completamente engrasado. Este es un martillo bolita de la marca El Roble. Lo tengo hace algunos años, la verdad se ha abollado un poquito. Vieron que yo no... Si el martillo es chiquito no lo uso para grandes golpes. Se ha abollado un poquito, no es de un acero espectacular, pero la verdad que es lindo, estéticamente, cómodo, y para tareas chiquitas va muy bien. Yo lo he rectificado un poquito para sacarle el bollo, así que bueno, nada, lo tengo para tareas muy chiquitas, pero bueno, se ve que ha tenido que ser rectificado para poder darle de vuelta una buena cabeza, porque como dije, se abolló. Bueno, la masa de goma, todos los amigos que están empezando en la mecánica, esto para los amigos, los que están todo el día desarmando cosas de distintas áreas, no es un dato muy relevante, pero para los amigos que recién empiezan, que están inclinándose hacia la mecánica de motos, mecánica automotriz. La mecánica automotriz, bueno, quizás tienen un poco más de licencia, pero la mecánica de motos, sin este martillo de goma, el chipote chillón del Chapulín Colorado creo que era, no se puede desarmar nada. Yo, la verdad que no me gusta andar a los golpes, es solo en la construcción. En lo que es desarme de piezas y motores, trato de que todo se haga con extractor, pero bueno, a veces se complica, a veces uno no cuenta con el tiempo para fabricarlo. Algo estándar sería caro, o sea, algo para utilizar, que se pueda adquirir en el mercado, sería caro. Eso, los extractores y las herramientas para distribución, la verdad, son caras. Siempre sugiero, fabríquense en sus propias herramientas. Traten de que sean herramientas fidedignas y se ahorran unos cuantos pesos. La sugerencia que yo les hago, cuando le dejan un auto para hacer la distribución y no tienen la herramienta
para trabar el cigüeñal, para trabar el árbol de levas. Lo que yo hacía cuando se presentaba algún motor que por ahí... Porque, vamos a abrir un paréntesis, con el tiempo uno agarra mañas, de dónde tiene que quedar apuntando cada cosa, qué marca hay que nos indica. Pero bueno, espigarlo se le llama meterle trabas, para que no se gire, nos ayuda a que cuando estamos tirando con la correa, para hacer el montaje de la correa de distribución en el o los engranajes de distribución que están en el árbol de levas, no se nos corra. Entonces, parece que no, pero ese leve movimiento nos desplaza 1 o 2 dientes, dichos engranajes, y se nos va de punto. Entonces, lo que yo sugiero, y lo he sugerido a algunos amigos y lo han implementado, cuando el auto llega, si está perfectamente funcionando, otra cosa es cuando lo traen que ya se cortó, bueno, no hay demasiado para hacer. Pero cuando es para hacer una distribución, el auto está perfectamente funcionando, antes de desarmar, pónganlo a punto, o sea, el pistón número 1 en punto muerto superior, fíjense dónde coincide para poner la herramienta, y ahí es el momento indicado para hacer las herramientas, ya sea el perno para trabar el volante, la planchuela que traba los árboles o el árbol de leva en determinados motores. Una plantilla mejor que esa no vamos a encontrar. Hay motores que se los puede trabar con una llave. Entra una llave perfectamente en las ranuras que tienen los culos de árbol de leva y listo, ya tenemos ahí una puesta a punto. Distinto es, bueno, cuando es motor diésel, tenemos que tener a punto el cigüeñal, el árbol de leva o los árboles de leva, más la bomba inyectora. Pero bueno, ya de todo eso vamos a hablar cuando hablemos de mecánica o estemos desarrollando alguna tarea de mecánica. Pero bueno, siempre es lindo charlar un poquito de temas diversos. Dado que bueno, fabricarse las herramientas, esas o cualquier otra, siempre fue algo bastante interesante. Así comenzamos todos, armándonos nuestras herramientas. Después de hacer un video con esta llave Cricket, que me sugirieron que el amigo Miguel, que le acomode los flejes. El otro día la desarmé rápidamente y los tensé un poquito. Ya no zafa, ya no hace ese falso juego que hacía, que simplemente teniendo la palanquita en el sentido que necesitábamos, no lo hacía. Pero después quiero hacer un videíto mostrando al mejor estilo el amigo mexicano que tiene toneladas de herramientas. Creo que se llama Luis, me parece, no sé, no quiero mentir. Y ha mostrado la reparación de varias herramientas, varias. Yo lo veo. ¿En qué momento veo? Y cuando estoy en mi casa. En vez de ver la televisión está. Circunstancialmente la prendo. La dejo al volumen más bajo y me pongo a ver YouTube. Es así. Y miro YouTube en el celular. Nada de YouTube en la tele. Cosa que estaría bárbaro. Pero como que me acostumbré a ver en el celular. Vamos a tener que cambiar un poco los hábitos. Pero no volvería a la televisión. Bueno, llave T deslizante, llave para tubos, manija para tubos. Genérica, pero miren que así todo banca muy bien. Tubo Baco hexagonal de 9,16. Vamos a limpiarlo bien. Tendría que desengrasar todas las herramientas del tablero de llaves de pulgadas. Las llaves de pulgadas las colgué. Después las limpio. Las colgué engrasadas. La verdad que no está bueno eso que hice. Pero bueno. Habría que bajarlas y una en una ir lavándolas.
Bueno, como les estaba contando, tengo ganas de arrancar con los vivos. Y los vivos, más que nada, me gustaría hacer duplex. Tipo, poder charlar con algunos de ustedes. En vivo, en directo, no sé. Y nada, que después quede grabado el reportaje. Dado que hay muchos de ustedes que tienen un montón de historias para contar en el oficio, en los años de trabajo. Y por ahí no tienen un canal de YouTube, pero les gustaría contar su experiencia en sus oficios, en su día a día. Dado que bueno, es importante para muchos a veces el hablar, el exponer. Todos tuvimos algún que otro sueño que por ahí no concretamos. Lo importante es tener sueños. ¿A qué se denomina sueño según yo? Y a tratar de alcanzar alguna cosa que circunstancialmente nos daría una cuota de felicidad durante X cantidad de tiempo. La felicidad no es algo eterno, son momentos. Yo ahí, y ya entramos en un tema filosófico. ¿Cómo va cambiando, va mutando la charlita? Pero bueno, eso es porque no hay un tema definido y tenemos la licencia de hablar de determinadas cuestiones. Pero bueno, había un filósofo chino que se llamaba Lin Yutang, que decía que él considera que el hombre en la vida debe tener 20 minutos a lo largo de toda su vida, 20 minutos de extrema felicidad. Esa sensación que el alma se encuentra unida a los sentidos, no sé, no les voy a poder transmitir quizás cuál es la sensación, pero aquel que la vivió o la vive, la va a saber entender enseguida. Observen cómo quedó limpita la llave. Uy, se patinó. La felicidad es esa sensación que el alma va de la mano de los sentidos. O sea, el alma puede escuchar, puede sentir, puede ver. Y él cree, y se sostenía, eso recuerdo haberlo visto en filosofía en tercer año, ya pasaron muchos, sostenía que la felicidad del hombre a lo largo de toda su vida eran 20 minutos. Distribuyámoslo como querramos. 3 en un día, 2 en el otro, no 20 minutos constantes. A mí me pareció válido. La verdad que, bueno. El amigo Gregorio Casa, yo me tomé el trabajo de ver siempre, no el trabajo, el gusto, pero presto atención a eso, a sus vivos. Y yo siempre hablo de la energía, de las cosas, que considero que cada herramienta tiene la energía del técnico que la utiliza. Bueno, el amigo no cree mucho en la energía, en el alma, en esas cosas. Pero bueno, alma le llamamos a la esencia de una cosa. Y eso es respetable su punto de vista. Pero yo considero que todo tiene energía. Todo tiene energía. Está bien. No siempre es mala. No siempre es mala. Porque a veces se cree que al utilizar las herramientas de otro va a haber mala energía. No. Lo que yo me refiero casi siempre cuando hago ese comentario es que las herramientas tienen la energía del técnico que las posee. Sacarme esta pinza y que la utilice otra persona, obviamente, si no está involucrado con el tema herramientas, no va a notar ningún cambio más que utilizar una pinza. Pero esta unidad,
está cargada con toda mi energía, con toda mi experiencia, con mi mano, está vinculada a mi esencia, a cómo cómo la vengo trabajando, cómo la trabajé, cómo la voy a trabajar. Y es como que se hace a uno la pinza. Me ha pasado de estar con el amigo Calderita trabajando y que circunstancialmente él utilice mis herramientas, pero las herramientas de batalla, no las herramientas personales. Las herramientas personales no permito que las toque otro. Y me diga, che, pero esta llave no sé, se me zafa, no sé, manejala vos. Bueno, a mí me ha pasado de utilizar sus herramientas y decir, este está loco. ¿Cómo va a tener los destornilladores en este estado? No se puede trabajar. Él, con esos mismos destornilladores, destruido, barreteado, martillado, trabaja perfecto, no marca un tornillo. A eso voy cuando digo que las herramientas tienen la energía o las mañas del tipo que las posee. Quizás es atribuirle alma a algo que para algunos no es así, no tienen alma las herramientas, pero sí, para mí alma es la esencia de algo y todas las cosas tienen alma. No sé muy bien por qué terminamos en estos comentarios filosóficos, pero bueno. Suele pasar en este canal que a veces uno se deja llevar por la charla, por expresarse y nada. Pero creo mucho en lo que es energías, ya sean buenas, positivas, negativas, como le quieren llamar, buenas, malas. La energía es algo importante. Creo que es el motor de una cosa. Puedo estar equivocado, puedo no estar redondeando la idea, dado que el tema me surgió prácticamente sin pensarlo y sin tener un discurso preparado, ¿no? Es filosofar simplemente. ¿Quién no se ha encontrado con un amigo y cuando se dieron cuenta se sorprendieron hablando de cosas que por ahí no estaban ni siquiera en los planes? Pasa. Pero bueno, en definitiva, la idea es hacer algunos videitos del estilo que les conté, dándoles el lugar a cada uno de los amigos que tenga ganas, que quiera. Una charlita de 1 hora, si da para un poquito más, perfecto, pero estuve viendo que lo lógico es 1 horita. 1 horita, con determinadas consignas, al mejor estilo el pez náufrago. ¿Se acuerdan del pez náufrago? Venía de la mano de Tom Lupo. Tom Lupo era un periodista, psicólogo, boxeador, tenía un par de títulos. Y antes de Dolina, antes del programa de Dolina, estaba el pez náufrago. Entonces, bueno, en esa época yo ya me acostaba y empezaba a escuchar el pez náufrago. Después, bueno, Dolina cambió de radio y ya el dúo no me quedó tan... porque terminaba un programa y empezaba el otro, no tenía ni que estirar la mano para cambiar la radio. Y a veces me quedaba dormido y circunstancialmente me despertaba escuchando Dolina. Entonces bueno, pero después de cambiar de radio ya me dio fiaca, porque es como que uno tiene que cambiar la radio. Y una cosa es cambiar la radio a las 12 del mediodía y otra cosa es levantarse, cambiar la radio cuando uno ya se acostó. Entonces se queda escuchando por ahí cosas que no le interesan porque el programa que sigue después no era lo que uno le gustaba. Entonces bueno. Pero me ha pasado en alguna que otra ocasión que
que escuchando a Dolina, antes o después haya algún programa interesante. Los de después, bueno, quizás ya no me interesaban tanto porque primero que tenía que estar muy desvelado o levantarme muy temprano porque Dolina terminaba o termina, yo ahora lo escucho en YouTube, termina a las 2 de la mañana y bueno, el que sigue ya es para pegarla hasta las 4 o 5. Entonces por ahí siempre eran programas anteriores. También en otras ocasiones, digamos el programa anterior, era de la mano de Alejandro Apo. Alejandro Apo, sí. Y la verdad me pareció un cuentista espectacular, Alejandro Apo. La verdad que cuando el tipo contaba un cuento era algo espectacular. No sé qué habrá sido de toda esa gente, ¿no? Porque uno ya con las redes empieza medio a vertirse a otros lados. A veces me sorprendo. Me despierto en la madrugada con un video de Gregorio, bueno, con un video mío. No sé cómo hace el salto. También con otros canales que sigo circunstancialmente, ¿no? Pero bueno. La verdad que YouTube ha abierto un montón de puertas para gente que le gusta expresarse y antes no tenía por ahí un espacio donde volcar lo que uno sabía o lo que uno pensaba o lo que uno quería decir. Estos cortafierritos siempre tengan, siempre compren, siempre hagan. Si tienen fierros en sus talleres, en sus casas, háganse cortafierritos, porque no hay nada más feo y más triste que andar pegando con los destornilladores. La verdad, eso hay que tratar de evitarlo. Bueno, son ideas de cada uno, ¿no? A mí la verdad que andar pegando con los destornilladores no me piace. Vamos a limpiar un poquito de llaves de la caja. Espero que se vea, porque si no, dicen este loco ahora se le dio por filosofar. No, quédense tranquilos que no. Seguramente la próxima charlita va a ser de cuestiones técnicas. Pero también es lindo conocernos en otros aspectos, ¿no? También sepan cómo piensa uno. Siempre sin entrar en terreno de política y eso. Yo en algún que otro video he expuesto algunos pasajes de mi vida donde conocí gente espectacular de la mano de la que fue mi esposa, una de las, bueno, esposa fue esa. Conocí la religión Umbanda, quizás muy mal vista por algunos, pero donde conocí gente espectacular, y créanme que las cosas a veces no son tan como las cuentan. Hay algunas realidades que por ahí el prejuicio hace que uno no vea, como toda religión. Pero son temas que hay que tratar de no abordar en el canal, porque cuanto menos uno se liga vos estás loco. Igual acá en mi canal, menos de política, pueden hablar de lo que quieran. Dentro del marco del respeto.
Pero bueno, sí, se necesitaba limpiar un poco las llaves porque verdaderamente se torna incómodo trabajar y engrasarse al mismo tiempo. O sea, uno ni siquiera empezó a desarmar algo y ya engrasarse no está bueno. Entonces, hay que darse a la tarea de hacer esto. Y como a mí me gusta, ya lo saben de memoria, me gusta la charlita, me gusta hablar, digo, mato dos pájaros de un tiro. Hablo con los amigos, limpio las herramientas. Total. Eso es lo bueno de ver contenido en las redes. Me pasa a veces, cuando rara vez me engancho con algo en la tele, digo, no escuché, quiero retroceder. Y bueno, nada, no es viable. Y uno se acomoda tanto a esto que si algo me pasó por alto de algún video o algo me produce risa, lo retrocedo, lo rebobino. Iba a decir, ya se notó la edad de donde uno viene, ¿no? Pero bueno, antes sí se rebobinaban las cosas. Este juego de llaves Inafor, que hoy todavía uso a veces, para despuntar el vicio, como digo siempre, lo tengo hace 35 años. Los he ido comprando en distintas ferreterías, a veces me venían de este modelo, a veces de otro lado, que bueno, Inafor ya estaba para fundirse, pero quedaban montones de unidades en las ferreterías, incluso las fábricas han vendido a precios regalados a ferreteros, depósitos, y los tipos las seguían vendiendo a los mismos precios que estaban siempre al público. Pero como decimos siempre, creo que se va a cortar, eran herramientas que todas eran buenas, no había herramientas malas, había herramientas menos buenas. A ver si con esa frase ya se corta y queda algo prolijo. A los que